Las crónicas del Poisson. 8 de julio del 2022. Nadie quedará contento. Suele ocurrir que los acontecimientos que estuvieron destinados a determinar un antes y un después en la historia de las naciones y de la humanidad, no pudieron ser reconocidos e interpretados en su plena importancia, sino hasta que el transcurrir del tiempo y de los acontecimientos subsiguientes permitió el establecimiento de una correcta perspectiva del suceso originario con respecto a la historia anterior y, sobre todo, respecto a la posterior. Nos atrevemos a vaticinar que este va a ser el destino del inicio de la operación militar de la Federación Rusa contra Ucrania, acontecida el 24 de febrero del 2022. Las consecuencias de este acontecimiento serán relatadas por los historiadores futuros como malas, cuando no, como nefastas, por múltiples razones, entre las cuales, aunque no la peor, está la de que ninguno de sus actores directos va a quedar contento con las consecuencias que esta crisis de guerra ocasionó. De los 4 participantes de la guerra ruso-ucraniana, Ucrania sufrirá las peores consecuencias por la razón fundamental de haber cometido el grave error de permitir que los USA, a través de su OTAN, en esta oportunidad, creara las condiciones para que se desatara otra de sus guerras proxy en su territorio, y esta vez, contra un enemigo peligroso y bien armado, como lo es la Federación Rusa, una de las 2 superpotencias nucleares del planeta, junto con los mismos USA. Es un hecho histórico que todos los países que han tenido que padecer intervenciones o guerras proxy de los USA, desde 1945 hasta el presente, han resultado negativamente afectados, política, material y socialmente, con la única excepción de Corea del Sur. Allí están los ejemplos de Vietnam, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria. En Vietnam, los USA intentaron repetir lo que habían conseguido en Corea. Evitar que los comunistas del norte unificaran por la fuerza a la nación entera bajo su control. Pero fueron derrotados, sin paliativos, por un enemigo que supo emplear con mucha inteligencia la táctica de la guerra de guerrillas descentralizada, la naturaleza del terreno, con abundantes bosques que facilitaban el encubrimiento de las operaciones logísticas, los ataques por sorpresa y el movimiento furtivo de los grupos de combatientes. Además, el Vietnam del Norte, comunista, recibió un apoyo muy valioso de la Unión Soviética. Fue su mera presencia, con su poder militar y su armamento nuclear, equivalente al de los USA, el que disuadió a los USA de atreverse a emplear todo su poderío militar contra el Vietnam del Norte. De no haber sido así, los USA hubieran arrasado a Vietnam del Norte, igual que hicieron con Japón en 1945. En Yugoslavia, esta vez mediante la OTAN, consiguieron la desintegración del país en un conjunto de pequeños países empobrecidos y recelosos entre sí, cuando no, manifiestamente hostiles. Divide y vencerás, como decían los antiguos romanos. En su primera intervención en Afganistán, los USA consiguieron vengarse de la Unión Soviética por su fracaso en Vietnam, obligando a la Unión Soviética a tener que luchar y a perder una guerra de guerrillas contra un enemigo descentralizado, equivalente a la que habían perdido los USA en Vietnam. Pero, en el proceso, también crearon a los talibanes y a la Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que les devolvió la visita mediante los atentados suicidas de las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001. Cría cuervos y te sacarán los ojos, como reza el antiguo proverbio español. En su segunda intervención en Afganistán, volvieron a cometer el mismo error que ya habían cometido en Vietnam y les acabó pasando lo mismo que a los soviéticos. No consiguieron más que otra derrota a manos de los talibanes, empeorada sin necesidad, por una humillante evacuación mal planificada y peor ejecutada, bajo la responsabilidad del gobierno de Joe Biden. En nuestra opinión,
el peor presidente de los USA desde 1929 hasta la actualidad. En Irak, alegaron la existencia de unas armas de destrucción masiva, entre comillas, que no aparecieron por ninguna parte, para derrocar a Saddam Hussein, un antiguo aliado de los USA, en contra del Irán fundamentalista, pero que terminó volviéndose en su contra, para dejar al país sumido en un caos político y social del que todavía no se ha recuperado del todo. En Libia, de nuevo mediante la OTAN, derrocaron a un pintoresco Muammar el-Gaddafi, que había logrado unificarla bajo un régimen inicialmente socialista, pero que había financiado terroristas islámicos a raíz del colapso de la Unión Soviética. El resultado de esta intervención fue la destrucción del Estado libio, para dejar al país convertido en un caos de taifas controladas por señores de la guerra tribales, con modales de capos de la mafia siciliana. La destrucción de Libia ha resultado ser particularmente dañina para Europa, porque ha permitido la instalación en su territorio de una industria criminal de exportación de inmigrantes ilegales, principalmente hacia Italia y hacia Grecia, y que, además, le ha enseñado a Argelia y, sobre todo a Marruecos, a usar la exportación de inmigrantes ilegales como arma retaliativa contra España. En Siria, intervinieron para tratar de precipitar el derrocamiento de un Bashar al-Assad, apoyando a una revolución de colores instigada por George Soros y su banda de globalistas, que no tuvo éxito en su objetivo principal, pero que sí consiguió desencadenar una guerra civil de todos contra todos en el país. En sus manipulaciones para inclinar la balanza en contra de al-Assad, los USA fomentaron la creación del denominado Estado Islámico Daesh, entre comillas, una especie de Al-Qaeda, con esteroides, y probablemente la organización terrorista islámica, más siniestra, más bestial y más destructiva de todas las surgidas hasta el presente. Basado inicialmente en la ciudad iraquí de Mosul, asoló al Irak y a Siria desde el 2014 hasta su aniquilación en el 2019, a manos de una peculiar coalición de fuerzas de la OTAN, rusas e iraníes, luchando todas para matar y liberar al cercano Oriente y al mundo de semejante monstruo. El terrible accionar del Estado Islámico precipitó la mayor crisis migratoria hasta la fecha de Europa, con alrededor de 1 millón de refugiados de guerra, entre comillas, invitados a Alemania por una insensata Angela Merkel, responsable, además, de su absurda y estúpida política antienergía nuclear, que ha posibilitado la crisis energética de caballo que asola y amenaza arruinar a Alemania, ante la reducción y el eventual corte del suministro del gas natural ruso, como represalia a las sanciones económicas impuestas por los USA y secundadas por una Unión Europea, con ganas de suicidarse, en contra de la Federación Rusa. Esta penúltima intervención en Siria de los USA, en contra del tan cacareado por ellos mismos derecho a la libre determinación de las naciones, entre comillas, también fracasó, porque la decidida ayuda de la Federación Rusa de Putin ha conseguido salvar, por ahora, el gobierno de al-Assad, para que se pueda concentrar en estabilizar y devolver a Siria a un cierto estado de normalidad. Como puede deducirse de la breve reseña anterior, las intervenciones por la fuerza de los USA en los asuntos de otras naciones generalmente se han saldado con resultados entre malos y nefastos para las mismas. Pero, pese a ello, uno de los presidentes de los USA más entusiastas por tales intervenciones, Barack Obama, recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2009. Una broma grotesca, un insulto a la razón, contrariamente a su sucesor, Donald Trump, quien hizo todo lo que pudo por desenganchar a los USA de sus conflictos en el extranjero, lo sacaron como a un perro apaleado de la Casa Blanca, y creemos que, nunca, pero nunca, lo dejará volver esa logia antipatriota de neomarxistas, plutócratas, globalistas y burócratas, que actualmente controla a los USA. La actual guerra en Ucrania comenzó a fraguarse ya en 1991, cuando los USA decidieron romper las promesas, no recogidas en ningún tratado formal, que le habían hecho el año anterior a Mikhail Gorbachov, el último premier de la Unión Soviética,
acerca de no ampliar a la OTAN más allá de las fronteras de la Alemania reunificada. Consecuentemente, los USA pusieron en práctica una política de constantes ampliaciones de la OTAN durante los años venideros. En 1999, Polonia, Hungría y la República Checa ingresaron a la OTAN. En el 2004, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia también ingresaron a la OTAN. Albania y Croacia se unieron a la OTAN en el 2009. En el 2017 se reconoció oficialmente las candidaturas de Bosnia, Herzegovina y Georgia y en el 2020 la de Macedonia del Norte. De nada sirvieron las repetidas y progresivas advertencias y líneas rojas, entre comillas, de la Federación Rusa de Putin y para el 2020, la política de facto de los USA de cercar progresivamente a Rusia para azuzarla a atacar, o de lo contrario, meterle a la OTAN hasta la cocina, era algo evidente. Ya solo faltaba Ucrania. Con fronteras comunes con la Federación Rusa. Una amenaza directa y descarada a la seguridad nacional rusa, contra la que habían aconsejado no intentar variados personajes fuera y dentro de los USA, tales como el mismo Henry Kissinger, el afamado secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de los USA, de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford, entre 1969 y 1977. Un paso importante de este proceso fue el Euromaidán del 2014, que le dio un golpe de estado al presidente ruso tolerante, Víktor Yanukovych, para sustituirlo por el gobierno nacionalista ruso intolerante actual de Kiev. Este golpe de estado fue inicialmente fomentado por George Soros y orquestado por los estrategas militaristas de la burocracia de los USA, tales como Victoria Nuland, durante el gobierno de Obama y Biden, empleando tácticas tales como revivir, unificar, financiar y fortalecer los movimientos neonazis que nacieron en Ucrania durante la ocupación de los nazis alemanes entre 1941 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. De estos grupos neonazis se fraguó el Batallón Azov, el actual puño de hierro del ejército ucraniano, y que, entre otras tareas, ha estado acosando, atacando y aterrorizando a la población rusófila del Donbass desde el 2014 hasta la intervención rusa de febrero del 2022, con unos 14.000 muertos y también la organización y puesta en escena de la operación de falsa bandera de la masacre de Bucha, tan cacareada por la Triple M Progre, mientras que, de lo del Donbass, ni palabra. Los que pusieron, mediante un supuesto y muy polémico fraude electoral, a Joe Biden en el poder, son los principales responsables de la tragedia que se está padeciendo en Ucrania. Desde que se instalaron en el poder empezaron a azuzar a la Federación Rusa y por eso Biden comenzó, casi enseguida, a emitir declaraciones insultantes acerca de Putin, tales como que era un asesino, etcétera, etcétera. Simultáneamente, comenzaron a tentar a Zelensky con la idea de una admisión rápida a la OTAN, más apoyo armamentístico, militar, de inteligencia, financiero, etcétera, etcétera. Finalmente, Putin no pudo aguantarse más, entre la espada y la pared, y ordenó el ataque a Ucrania, el 24 de febrero del 2022. De esta manera, el plan funcionó y Putin se transformó, oficialmente, en el agresor, y desde entonces, la Triple M Progre no ha parado de vociferarlo, hasta la náusea. Desde entonces, Zelensky ha insistido en sacrificar a Ucrania como víctima en el campo de batalla, colaborando con el plan de los USA de sangrar a Rusia, para debilitarla mediante la asfixia económica y una guerra que le interesa que sea lo más prolongada que se pueda. Además del peligro evidente y creciente
de degenerar en un conflicto nuclear, esta nueva guerra proxy instigada por la OTAN de los USA va a tener muy graves consecuencias de variados tipos. 1. Las consecuencias para Ucrania. 1.1. La ruina material de cientos de miles, la muerte de miles y el desplazamiento forzoso interno y externo de millones de ucranianos inocentes, con la consiguiente dislocación de la economía del país, que ya lo tiene sumido en una muy profunda parálisis económica, que le costará muchos años el recuperarse, y una enorme deuda externa que, quizás, nunca pueda llegar a pagar, dejándolo hipotecado a poderes financieros extranjeros para siempre, entre comillas. 1.2. La pérdida territorial del Donbass, de Crimea, del corredor Crimea-Donbass y, probablemente, de todo el litoral al Mar Negro, desde Crimea hasta Odessa, poblada por ucranianos rusófilos y actualmente ya asqueados del gobierno nacionalista, intransigente y sectario de Kiev y, además, ahora respaldados por las armas de la Federación Rusa. 1.3. El secuestro del Estado ucraniano por las facciones neonazis, empoderadas, armadas, experimentadas y endurecidas en el fragor de la actual guerra. Es de ingenuos pensar que semejantes facciones vayan a aceptar cualquier negociación de paz que implique la más mínima pérdida territorial de Ucrania ante Rusia después del sacrificio y la muerte de tantos de sus hombres en el campo de batalla. Solo lo aceptarán cuando sometidos a una amenaza inminente de completa aniquilación, como la que sufrieron los nazis alemanes y los militaristas japoneses en sus armisticios incondicionales de 1945. Con seguridad, a estas alturas, Zelensky tiene que estar entre la espada y la pared, más marioneta que nunca, con una casi nula capacidad de maniobra. 1.4. La equivalente voluntad, llevada más al extremo, mientras más se prolongue la guerra, de la Rusia de Putin de no ceder ningún territorio conquistado, ya que estos, transformados en repúblicas independientes prorrusas, similares a Bielorrusia, constituyen su garantía de que lo que quede de Ucrania no va a tener fronteras comunes con la Federación Rusa. 1.5. Por causa del punto 1.4. Rusia no puede sino conquistar y asegurar los territorios especificados en el punto 1.2. Es decir, Rusia tiene que ganar su guerra, sí o sí. Estamos casi seguros de que en el momento en que llegara a estar convencida de que no podría hacerlo, va a recurrir a su armamento nuclear táctico. Es de ingenuos pensar que teniendo este armamento no vaya a usarlo cuando concluya que ya no le quede nada que perder. 1.6. Adicionalmente, es de ingenuos pensar que cualesquiera que sean las sanciones económicas que los USA y una decadente Unión Europea intenten imponer sobre una Rusia en pie de guerra, vayan a persuadirla de renunciar a lo especificado en los puntos 1.4. y 1.5. ¿Acaso se rindieron los nazis alemanes o los militaristas japoneses en 1945 por causa de las sanciones económicas? Cuando Joe Biden dice que no piensa combatir contra los rusos en esta guerra, sino que pretende causarles el mayor dolor financiero y económico, entre comillas, posible, es una evidencia patente de que, o no sabe de qué demonios está hablando, y alguien debería de ordenarle por el pinganillo que tiene metido en una oreja que deje de decir estupideces en público, o nos está mintiendo, descaradamente. 1.7. Adicionalmente a lo especificado en el punto 1.6, hay que tener en cuenta que la República Popular China de Xi Jinping y, quizás, también la India de Narendra Modi, van a hacer lo posible por evitar que Rusia se debilite demasiado y pueda colapsar por causa de las sanciones económicas occidentales. En particular, Xi Jinping sabe que, si Putin pierde este pulso contra los USA, el siguiente en la lista es él. Sería de ingenuos esperar algo diferente y Xi Jinping, ingenuo, no es.
Por otra parte, Narendra Modi sabe que su rival por el dominio mundial dentro de no más de 30 años va a ser la República Popular China. Ese es el tiempo que tiene la India para crecer y fortalecerse lo más posible frente a su futuro rival chino. Narendra Modi está obligado a no desaprovechar la oportunidad de adquirir las tan importantes para su país materias primas rusas que ya no quiera Occidente a los precios de descuento disponibles actualmente. Sería de ingenuos esperar algo diferente y Narendra Modi, ingenuo, no es. 1.8. Los que controlan por telecomando a Joe Biden tienen que estar ya muy preocupados ante la magnitud del conflicto en que están a punto de meter a los USA, por razones de politiquería, intereses no vitales y deseos de intimidar, subiendo la apuesta a un rival que no es ni un Afganistán, ni una Serbia, ni un Irak, ni una Libia, ni una Siria, sino uno mucho más peligroso. Ante ello se abre el siguiente panorama. Si no ayudan lo suficiente a Ucrania, los rusos tarde o temprano se van a salir con la suya según el punto 1.2. Pero si ayudan tanto a Ucrania como para que pueda quitarle a los rusos lo que están buscando, según el punto 1.2, entonces se van a tener que enfrentar a una guerra nuclear táctica en Ucrania, con consecuencias muy graves y peligrosas. Si llegados a este extremo, se atreven a cubrirle la apuesta a los rusos, van a estar a un paso de ocasionar una guerra nuclear estratégica de consecuencias globales, tan terribles, que solo una vez, durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962, estuvo igual de cercana de estallar. En aquella oportunidad, eran los USA los que estaban sometidos a una amenaza existencial vital para la nación. Pero ahora es la Federación Rusa la que se enfrenta a una amenaza así. Si optan por mantener un equilibrio inestable en el frente, para continuar prolongando la guerra, las elecciones de medio término están ya a la vuelta de la esquina, con consecuencias políticas nada tranquilizadoras para los demócratas. Nosotros esperamos que la cadena va a terminar rompiéndose por el eslabón más débil. 1.9. Los que estén todavía prestando atención a las mentiras y a las chorradas de la triple M progre, tales como que el principio de la autodeterminación de las naciones, entre comillas, tiene aquí alguna validez, están pensando que esto es como un juego de casita de muñecas. Pero esto, lo que es como una pelea de cuchillos geoestratégica directa a la yugular. 1.10. Los que estén todavía posponiendo para un futuro, años distante, cosas importantes para sus vidas, nos atrevemos a recomendarles que no esperen demasiado, porque el tiempo puede muy bien estársenos acabando, ahora mismo. 2. Las consecuencias para la Federación Rusa. 2.1. Una hemorragia de recursos materiales y financieros que deberían de estar siendo empleados en el desarrollo de su economía, de su tecnología y de su influencia internacional, si es que la Federación Rusa pretende ser algo más que una mera proveedora de materias primas baratas para la República Popular China y para la India. Actualmente la Federación Rusa tiene un PIB de unos 1,5 TRY, 1,5 por 10 a la 12. Y es una enana comparada con los dos colosos que pronto se disputarán el mundo. La República Popular China, con un PIB de 14,7 TRY y la India, con un PIB de 2,6 TRY y esto, Putin, lo sabe muy bien. 2.2. Una hemorragia de vidas de hombres jóvenes muertos o incapacitados como bajas de soldados en esta guerra. La Federación Rusa tiene una población de solo unos 145 millones de habitantes y ya está padeciendo de una tasa de natalidad demasiado baja como para garantizar el futuro de una población lo suficientemente grande y capaz para poder defender el mayor territorio nacional del mundo frente a las apetencias territoriales de una República Popular China y de una India, cuyas poblaciones conjuntas ya rozan unos 3 gigahabitantes, o sea, unos 3.000 millones.
alrededor de un 40% de la población humana del planeta, actualmente. 2.3. La Federación Rusa se encuentra actualmente luchando en Ucrania una guerra en la cual se juega su supervivencia como nación unificada, similar a la que tuvo que luchar y ganar a un costo terrible la Unión Soviética cuando se enfrentó al ejército de la Alemania nazi entre junio de 1941 y mayo de 1945. Si Rusia consigue los objetivos especificados en el punto 1.2, habrá podido detener, al menos por un tiempo, la ofensiva de los USA para meterle la OTAN hasta la cocina, para acorralarla, para arruinarla y para proceder a su posterior desmembración, de acuerdo con la ambición a largo plazo, primero del Imperio Británico y ahora del Imperio de los USA, de dominar Eurasia, para poder, después controlar al mundo. Como lo dejó enunciado en 1919 el geógrafo y político inglés Halford John Mackinder, 1861-1947. Quien gobierne en Europa del Este, dominará el Heartland, o la región cardial, quien gobierne la región cardial, dominará la isla mundial, y quien gobierne la isla mundial, controlará al mundo. No es de extrañar, pues, que Putin y los rusos vean con muchísimo temor y suspicacia el avance de la OTAN hacia sus fronteras. Después de todo, no es una amenaza nueva para ellos. Ya lo intentaron Napoleón en 1812 y Hitler en 1941. Opinamos que los rusos harán todo lo que puedan para que no se cumpla aquello de a la tercera, va la vencida. 2.4. Por los motivos expuestos en el punto anterior 2.3, es por lo que la Federación Rusa no se puede permitir fracasar en su intento de crear una zona tampón entre sus fronteras y las de la OTAN en el este de Ucrania. Si no lo consigue, será el comienzo de su fin como nación. Esta su lucha actual. Es una de vida o muerte. 2.5. Pese a que fue Putin el que inició las hostilidades, lo de que Putin es un agresor que quiere apoderarse de Ucrania para comenzar a recrear una especie de nueva Unión Soviética, no es más que otro bulo de la triple M progre, tan falso como el del cambio climático catastrofista, por ejemplo. Sin embargo, sería ingenuo el pensar que Putin no vaya a aprovechar cualquier oportunidad que pueda para sacar el mejor partido posible de esta guerra, una vez que ya ha estallado. 2.6. La necesidad, no deseada, de echarse en los brazos de la República Popular China, y quizás también en los de la India, para poder sobrevivir al difícil momento presente, a cambio de aumentar el serio riesgo de ser descuartizada y fagocitada por una o por ambas en un futuro no tan remoto. 2.7. La ruina de los planes del gobierno de Putin de crear una potente comunidad comercial y posteriormente cultural con Europa para el beneficio de ambas partes, en los que había estado trabajando e invirtiendo laboriosamente desde su ascenso al poder en el año 2000. El envenenamiento de las relaciones, en todos los órdenes, entre Rusia y Europa tardará muchos años en recuperarse, si acaso alguna vez se cure del todo. 2.8. El peligro evidente y creciente de tener que combatir un conflicto nuclear estratégico contra los USA, en primer lugar, y contra algunos de sus lacayos de la OTAN, en segundo lugar, con las terribles consecuencias destructivas que tal conflicto va a ocasionar. 3. Las consecuencias para Europa. 3.1. El inicio inmediato de la crisis energética de mayores proporciones de la historia europea, al menos desde 1945 hasta el presente. En principio por la incompetencia, con la consiguiente falta de visión futura y la ignorancia tecnológica, más el cortoplacismo electoral de los políticos progres europeos, tales como Angela Merkel en Alemania y Zapatero en España,
al demonizar a la energía nuclear y pretender erradicar a los combustibles fósiles, para apostarlo todo a unas energías, supuestamente no contaminantes, supuestamente ecológicas, supuestamente sostenibles y algunos otros mitos progres más, en base a una teoría falsa, basada en la anticiencia de un cambio climático catastrofista, que, lo único bueno que tiene, es que no va a ocurrir. 3.2. Estas energías verdes, entre comillas, son unas ineficientes, bastante más caras, y lo peor de todo, intermitentes e infiables, al estar basadas, fundamentalmente, en una luz solar, que de noche no brilla, y en un viento, que sopla hoy, pero mañana, puede que no. 3.3. Además, esta política progre europea se niega a tomar en cuenta el que se sabe, desde hace ya muchos años, por la termodinámica, que la capacidad de almacenamiento de energía por unidad de masa, de volumen y hasta de costo, de los acumuladores electroquímicos actuales y futuros, nunca podrá equipararse con la de los combustibles fósiles, ni muchísimo menos con la de los elementos fisionables, tales como el uranio, el plutonio y el torio. 3.4. Se ha calculado que si todas las baterías acumuladoras del mundo, absolutamente todas, hasta las más pequeñas, se pudieran conectar a la red eléctrica, bastarían para satisfacer la demanda mundial durante 1 minuto y medio. 90 segundos. Además, las estimaciones más optimistas apuntan a que para el fatídico año 2030, con solo baterías, con muchas más, se va a poder satisfacer la demanda global eléctrica, unos 11 minutos y medio. 690 segundos. Estas estimaciones ponen de manifiesto el que pretender que con baterías acumuladoras se va a poder resolver el problema de la inconstancia de las energías verdes, entre comillas, es un absoluto disparate. 3.5. La única alternativa realista para poder prescindir de los combustibles fósiles, en el caso en que realmente valga la pena hacerlo, es mediante la energía nuclear. Actualmente la generada mediante la fisión nuclear y en un futuro distante 30 años, y hasta ahora siempre ha estado distante 30 años, mediante la fusión nuclear. La fusión produce menos energía que la fisión por núcleo, pero dado que ocurre entre núcleos mucho más livianos, se puede producir entre más núcleos por unidad de volumen que la fisión. En consecuencia, la densidad energética de la fusión es del orden del doble que la de la fisión. Además de lo anterior, los elementos fusionables, fundamentalmente el deuterio, un isótopo del hidrógeno con un protón más un neutrón en su núcleo, son mucho más abundantes y baratos de conseguir que los elementos fisionables. Las reacciones de fusión también producen radiaciones y desechos radioactivos, pero en menor cantidad, de menor actividad y de semividas muy inferiores a los de la fisión. Todo ventajas, no, pero, hasta ahora, la fusión nuclear, la energía de las estrellas, se ha negado testarudamente a ser domesticada por el hombre, aparte de las inmensamente destructivas bombas termonucleares, o bombas H. 3.6. Combinando la energía nuclear con el principio de la inducción electromagnética, se puede generar toda la electricidad que se necesite de manera fiable, eficiente, económica, segura y no contaminante. Lo del peligro de la energía nuclear es otro mito progre. Al presente, ya ha muerto muchísima más gente en accidentes relacionados con el montaje de paneles solares y los molinos de viento que por accidentes nucleares, de los cuales el único realmente grave ha sido el de Chernóbil. 3.7. El problema con la inducción electromagnética es que esta electricidad tiene una fecha de caducidad, entre comillas, extremadamente corta. Hay que generarla y consumirla sobre la marcha, o de lo contrario, no generarla hasta que haga falta. Las baterías acumuladoras electroquímicas nunca van a ser una solución a gran escala. Solo serán eficientes para accionar aparatos que consuman poca energía.
Se pueden acumular grandes cantidades de energía eléctrica de manera gravitacional, bombeando agua durante las horas valle de un gran reservorio, a pie de central, hasta otro reservorio a una superior altura, para luego turbinarla durante las horas pico. Pero la eficiencia global de este proceso no es demasiado alta. Además, las obras civiles requeridas son caras, y las consecuencias ecológicas son relevantes. 3.8. La consecuencia de los puntos 3.2, 3.3, 3.4 y 3.7 es que las energías progres necesitan, sí o sí, de un sistema de generación de base que garantice la continuidad, la estabilidad, la fiabilidad y la eficiencia del suministro eléctrico. 3.9. Europa escogió mayoritariamente como sistema de generación de base a las centrales de ciclo combinado y había clausurado a sus antiguas centrales térmicas de carbón y de petróleo. Esta selección se basó en dos razones principales. La primera es que las centrales de ciclo combinado turbina de gas y turbina de vapor están entre las de mayor eficiencia de todas las térmicas y son muy versátiles a la hora de arrancarlas durante las horas punta y detenerlas durante las horas valle, lo que facilita la regulación de la red eléctrica. La segunda es que el gas natural es el combustible más limpio de todos, generando prácticamente solo CO2 y vapor de agua como gases de escape, y el gas natural ruso era abundante y barato en aquella época porque Rusia había seleccionado a Europa como su principal mercado para su oferta de combustibles. Pero todo esto cambió drásticamente con la escalada de las tensiones entre la Federación Rusa y la OTAN con motivo de Ucrania. Europa ha decidido obedecer perrunamente la orden de los USA de sancionar económicamente todo lo posible a Rusia y a pasar a consumir gas y petróleo useño o de los aliados de USA. En consecuencia, Rusia ha respondido aumentando el precio de su gas, exigiendo su pago en rublos rusos y reduciendo paulatinamente su suministro para previsiblemente detenerlo del todo para el otoño del 2022. Esto ha generado una grave crisis energética primero en Alemania, que ha clausurado sus centrales nucleares, y después en toda Europa, con unos precios de la electricidad que prácticamente han triplicado los de antes de la crisis. Ahora Alemania y Europa se preparan para tener que racionar el gas para el invierno del 2022, cambiar el gas ruso por gas licuado transportado en barcos butaneros desde los USA y desde el Golfo Pérsico, que es casi el doble de caro por causa del transporte y por tener que regasificarse antes de su distribución y uso. 3.10. Es un hecho macroeconómico que una energía abundante y barata es imprescindible para el desarrollo de las economías de las naciones. Si Europa obedece a su divorcio impuesto por los USA con Rusia, tendrá que prescindir de la energía barata y abundante que le ofrecieron los rusos durante los últimos 20 años, para tener que pasar a depender de fuentes de energía más caras, más distantes, menos fiables y menos abundantes. Con seguridad, esta mala decisión tendrá un importante impacto negativo en el futuro de la economía europea. Si la economía se resiente, el desarrollo de Europa se va a ralentizar y este vacío de influencia global será rellenado enseguida por el poder económico y geopolítico de las naciones en rápido desarrollo, fundamentalmente la China y la India. Esto no hará sino acentuar gravemente el proceso de decadencia en que se embarcó Europa desde 1939, con consecuencias futuras previsiblemente muy sombrías. 3.11. Es un hecho sociopolítico que cuando el desarrollo se ralentiza, la población se empobrece. Cuando la población se empobrece, su malestar aumenta. Cuando el malestar aumenta, las tensiones sociales se agudizan y la gente empieza a prestar atención a opciones políticas que durante la época de la prosperidad, ya perdida, no hubiera tomado en cuenta. A medida que el malestar social crece, los políticos disruptivos y oportunistas surgirán como brotan las setas en el bosque después del aguacero. Esto ya ocurrió en Europa al inicio de los años 1930 y volverá a ocurrir en una Europa que se desliza hacia la pobreza y la irrelevancia global.
los movimientos anti-Unión Europea se fortalecerán en las naciones que la integran y la gran esperanza del renacimiento europeo, sembrada por los patriotas como Robert Schuman, de Francia, y Konrad Adenauer, de Alemania, a comienzos de los 1950, se marchitará por culpa de sus sucesores cortoplacistas, incompetentes, hipócritas, nepotistas y corruptos, que actualmente tienen su base en Bruselas, y que están traicionando a los pueblos europeos con sus políticas lacayas, a la agenda globalista, y a unos USA, empeñados en sembrar la guerra, la destrucción, y el odio, entre las naciones en donde meten las manos. Todo ello, quizás, debido a la desesperación que les causa la percepción del ocaso del monopolio, del poder mundial, que una vez detentaron. 3.12. Estamos siendo testigos de un cambio de ciclo global en tiempo real. Durante los cambios de ciclo, unos actores ganan a costa de otros actores que pierden, en un juego de suma cero, de quítate tú para ponerme yo, entre comillas. Nosotros mucho nos tememos que Europa será la que más va a perder y a sufrir con este cambio de ciclo que se nos viene encima. 3.13. Y como colofón, el peligro evidente y creciente de tener que sufrir un conflicto nuclear en la propia Europa, entre los USA y algunos de sus lacayos de la OTAN y la Federación Rusa, con unas consecuencias destructivas de tal calibre que no va a haber ganadores. Todos vamos a ser perdedores. 4. Las consecuencias para los USA. 4.1. El haberse metido en su guerra intervencionista más arriesgada, en contra de un rival fuerte y bien armado, que no es como lo eran, o parecían ser, Vietnam, Serbia, Afganistán, Irak, Libia o Siria. 4.2. El arriesgarse a sufrir una de sus mayores humillaciones, como no logre derrotar a Rusia en esta su más peligrosa guerra proxy. Esto va a ser debido al principio sociológico de que, con el tiempo, al ganador se le perdona todo, mientras que al perdedor no se le perdona nada, e incluso, hasta se le achacan pecados que en realidad no cometió. 4.3. El haber colocado a los USA, a Europa y al mundo en una coyuntura peligrosa, inestable y con posibles desenlaces muy intranquilizadores, porque, como ya se ha mencionado, si los USA no ayudan lo suficiente a los nacionalsocialistas ucranianos, Rusia terminará ganando su guerra, en la que se juega su futuro, y establecerá, de facto, una zona tampón entre sus fronteras occidentales y las de la OTAN, y le infringirá a la OTAN de los USA una humillante derrota que podría, incluso, catalizar su disgregación. Por otra parte, si los USA ayudan más de la cuenta, entre comillas, a los nacionalsocialistas ucranianos, volverían a colocar a Rusia entre la espada y la pared, pero forzándola esta vez a dar el dramático paso de emplear su arsenal nuclear táctico para parar en seco a los ucranianos. Llegados a este escenario, los USA tienen dos opciones. Si no se atreven a cubrir la apuesta nuclear de los rusos, el conflicto terminará con el marcador Rusia 1, OTAN-USA 0, y nada de lo que vomite la triple M progre podrá impedir la humillación de los USA ante los ojos del mundo. Pero si optan por cubrirle la apuesta a los rusos, provocarán el estallido de la primera, y quizás la última y definitiva, guerra nuclear, en Europa y en el mundo. Una perspectiva esta, tan terrible, que ninguno de los dos bandos se atrevió a materializar, por el bien de la humanidad, durante los más de 40 años que duró la Guerra Fría entre los USA y la Unión Soviética. 4.4. Como consecuencia de lo descrito en el punto 4.3, opinamos que la opción menos mala que le queda disponible a los USA será el mantener en Ucrania un equilibrio bélico inestable, hasta que el desgaste de los contendientes obligue a un armisticio que, nos tememos que, no dejará a nadie contento. No a los USA, porque no pudieron torcerle el brazo a una obstinada Federación Rusa. No a los rusos, por no haber podido terminar de conquistar su zona tampón con la OTAN.
y no a los nazis ucranianos, porque jamás aceptarán la afrenta de perder territorio en una guerra ante los rusos. Un armisticio así, en tablas, entre comillas, sería como una nueva versión del Tratado de Versalles, que dejó sembrada la semilla de la Segunda Guerra Mundial. 4.5. Otra consecuencia del punto 4.4 será la de reavivar un odio que durará décadas entre el pueblo ruso y el useño y el europeo y que se había mitigado desde la disgregación de la Unión Soviética y hasta el presente. Esto va a inducir a Rusia a aliarse con la República Popular China para combinar sus enormes recursos naturales con el poderío industrial chino. Una semejante alianza va a catalizar la ya prevista toma del poder mundial por la China, que es la verdadera rival, capaz de quitar del medio a los USA, y no la despoblada Rusia, con la que el sentido común de Donald Trump trató de fomentar buenas relaciones, hasta que las fatídicas y polémicas elecciones de noviembre 2020 pusieron en la Casa Blanca a un Joe Biden para echarlo todo a perder. Como ya lo ha advertido Henry Kissinger, una alianza entre Rusia y China sería mortal, entre comillas, para los USA. El tiempo dictará su veredicto. 4.6. Otro riesgo para los USA, por causa de su guerra proxy en Ucrania, es el de precipitar el final de la preponderancia del US dólar como divisa mundial, iniciado en la conferencia y tratados de Bretton Woods en 1944. Si una cosa semejante llega a suceder, significará una ruina económica para los USA. La razón fundamental de ello es que los USA son desde hace ya décadas una economía deficitaria que sobrevive a base de incrementar más y más su deuda estatal externa e interna, que ya representa en torno al 134% de su PIB, por Producto Interior Bruto, y a la emisión de cantidades astronómicas de US dólares falsos, ya no soportados por reservas de oro y cada vez menos por el comercio del petróleo y otros bienes objetivos. Mientras el US dólar fue la divisa de las reservas financieras y de las transacciones entre muchos países del mundo, las economías de estos países soportaron el peso de la creciente deuda del Estado useño, porque su demanda de US dólares se mantuvo alta. Pero, el día en el que demasiados de estos países se nieguen a aceptar el valor nominal del US dólar, el castillo de naipes en el que se ha apoyado más y más una economía useña, viviendo por encima de sus capacidades y a base de deuda, se puede desplomar rápidamente, con consecuencias tremendas para el pueblo useño y para los incautos que sigan guardando sus reservas y sus ahorros en el US dólar. Esto puede ocurrir así, porque, como dicen los financieros, en los mercados las subidas son por las escaleras, pero las bajadas son por el ascensor, entre comillas. 4.7. El desarrollo del proceso descrito en el punto 4.6 ya ha comenzado. Como ejemplo se pueden mencionar el que Rusia ya ha empezado a negarse a aceptar como pago por sus materias primas, ni US dólares, ni euros. El que los países integrantes del grupo BRICS, por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, creado oficialmente en el 2008, representan el 41,7% de la población mundial, el 29,5% de la extensión territorial mundial e indirectamente de los recursos naturales mundiales, y el 23% del PIB acumulado mundial. El que los países integrantes del E7, por China, India, Brasil, México, Rusia, Indonesia y Turquía, tenían en el 2015 un PIB acumulado de 18,8 billones métricos de US dólares, 18,1 por 10 a la 12, frente a los 34,1 de los países del G7, compuesto por Alemania, Canadá, USA, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, o sea un 55%, y el que los países integrantes del E7 se pronostica tendrán, para el año 2050, un PIB acumulado de 138,2 billones de US dólares frente a los 69,3 de los países del G7, o sea un 199%. También es importante tener en cuenta que, al menos para el caso del grupo BRICS,
plantean realizar sus transacciones mediante una canasta de sus monedas nacionales y no necesariamente mediante $. Algunos analistas estiman que, por causa del uso del $, como arma en las sanciones de Occidente contra Rusia por su invasión de Ucrania, su empleo internacional puede haberse reducido ya hasta en casi un 20%. Por ejemplo, debido a los muy buenos precios ofrecidos por Rusia a su gas, la India ha aumentado mucho sus compras de gas ruso en el 2022. Como Rusia ya no acepta $, la India inicialmente le ofreció pagarle en rupias indias. Pero Rusia prefirió el pago en yuanes chinos. La India aceptó el trato y le ofreció sus rupias a los chinos a cambio de sus yuanes. Pero China prefirió el pago en $, de acuerdo con su política de acaparar $, y soltar yuanes para mantener su divisa lo más barata posible. Así que el mecanismo final ha sido que la India está comprando con sus rupias $, en Dubái, para dárselos a los chinos, para conseguir yuanes, para dárselos a los rusos, para conseguir su gas natural. Del ejemplo anterior, se deduce que la posible crisis del $, no es algo que vaya a ocurrir mañana. Pero, si llegara a ocurrir, se espera que sea un proceso no lineal y bastante rápido. ¿Recapacitarán los USA ante el mal uso que le están dando a sus $, a manera de un boomerang que podría volverse contra ellos mismos? Nosotros opinamos que no, al menos mientras el pueblo useño aguante a Joe Biden y su partido demócrata antipatriota en el poder. Pero, ya veremos lo que pasará durante y después de las elecciones de medio término de noviembre del 2022 en los USA. 4.8. La guerra proxy de la OTAN en Ucrania también ha tenido consecuencias positivas para los USA. Una de ellas es la petición de incorporación a la OTAN de Suecia, país neutral por lo menos desde el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta el presente, y la petición de incorporación de Finlandia, país neutral por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta el presente. Estas incorporaciones van a aumentar, sin duda, el poder y sobre todo el prestigio de la OTAN ante los ojos del mundo. Otra ventaja ha sido la de meter en el redil a todos los borregos de la Comunidad Europea, incluida la locomotora Alemania, que estaban empezando a tirar cada uno por su lado desde el año 2000, a causa de la prosperidad económica que les reportaba sus crecientes buenas relaciones con la Federación Rusa de Putin. Esta era una situación que preocupaba y molestaba a los USA desde hacía años. Donald Trump ya trató de disuadir a los alemanes de continuar aumentando sus importaciones de gas ruso, pero no tuvo éxito. La política belicista de Joe Biden sí lo ha conseguido, al menos por el momento, destruyendo más de 20 años de paciente trabajo de Putin por establecer nexos pacíficos de comercio y diplomáticos con Europa. La destrucción del comercio de Europa con las materias primas energéticas rusas va a tener muy malas consecuencias económicas para Europa y sobre todo para Alemania. Como ya se explicó con más detalle en los puntos 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12, sus fuentes energéticas van a tornarse más distantes, más complicadas, menos eficientes y más costosas. Ello va a tener un fuerte impacto sobre su economía y sobre su desarrollo. Ello va a crear un creciente malestar social en los pueblos europeos. Ello, a su vez, va a generar nuevas y peligrosas fuerzas centrífugas en el seno de la Unión Europea. El tiempo dictará su veredicto, pero nosotros mucho nos tememos que Europa, incluida la Ucrania llevada al matadero de la guerra, será la que más va a perder y a sufrir con esta obediencia perruna a la OTAN que ha optado por asumir en contra de Rusia, de su neutralidad y de sus intereses propios, según como nosotros los entendemos. Por supuesto, nada de esto le importa un pimiento a Joe Biden ni a la coalición progre, globalista, militarista a la que representa. Ellos solo piensan en destruir a la Federación Rusa, como paso previo a emprenderla con la China. 4.9. En adición al punto 4.8,
Nosotros opinamos que el éxito de los USA en la rápida sumisión de la Unión Europea a sus planes para mantener su primacía mundial mediante la amenaza y mediante la guerra, los va a motivar a cambiar su atención al teatro asiático alrededor del mar meridional de China. Empezarán por incorporar más y más países a una nueva OTAN para amenazar e ir cercando y aumentando las tensiones geopolíticas en contra de la República Popular China, usando como pretexto a Taiwán y probablemente también a las disputas territoriales marítimas entre Japón y la China. Nos preguntamos cómo va a reaccionar la China, creando su zona tampón de naciones aliadas frente a la nueva OTAN. ¿Optarán por aumentar radicalmente su poderío militar? ¿Preferirán acaso hacer ambas cosas a la vez? El tiempo lo dirá, pero tememos que los tambores de la guerra van a empezar a redoblar cada vez con más fuerza alrededor de Taiwán y del mar meridional de China durante los años venideros. Finalmente, y solo de manera retórica, también nos preguntamos qué acabará argumentando la triple M progre globalista cuando en un futuro se le recuerde cómo criticó a Donald Trump por haberse atrevido solo a imponerle unos impuestos proteccionistas más altos a las importaciones chinas en los USA, para tratar de reducir su déficit comercial ante China, y de qué manera lo vilipendió, acusándolo de amenazar desatar una guerra comercial que iba a destrozar la economía global. ¿Qué es peor? ¿Una guerra comercial a base de impuestos y regulaciones aduaneras o una guerra a base de bombas, cañonazos y hasta misiles con ojivas nucleares alrededor de Taiwán? 5. Las consecuencias para el conjunto del mundo. 5.1. Un cambio de ciclo geopolítico mundial, con el fin de la era unipolar del predominio indiscutido de los USA, iniciada en 1991 con el colapso de la Unión Soviética y el comienzo de una nueva era multipolar protagonizada principalmente por la República Popular China, los USA, la India y en menor medida la Federación Rusa, aliada con la China, y el país con los mayores recursos naturales del mundo. 5.2. El fin del mito de la democracia como el mejor, entre comillas, método de gobierno de las naciones inventado por la humanidad, para dar paso a la superioridad de los sistemas absolutistas, planificados, oligárquicos y dictatoriales. Ello es debido a la nueva preponderancia de una China, ahora gobernada por su dictador de facto Xi Jinping, la India, en teoría una democracia parlamentaria, pero de facto una oligarquía absolutista liderada actualmente por Narendra Modi, y la Federación Rusa, en teoría una democracia presidencialista con parlamento pluripartidista, pero en la práctica gobernada por su dictador desde hace 22 años, Vladimir Putin. 5.3. Como consecuencia del punto 5.2, el ocaso de una era de gobiernos, economías y sociedades, más o menos liberales, y relativamente prósperas, que predominaron en América del Norte, algunos países de América del Sur, la mayoría de la Europa Occidental y algunos países de Asia desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y hasta el presente cambio de ciclo. Una evidencia de esto son las supuestas democracias, dogmáticas y con elecciones fraudulentas, imperantes actualmente en los USA y en Canadá, el avance de los regímenes neomarxistas en Iberoamérica, el creciente autoritarismo de una decadente Unión Europea, etc. Otra evidencia más es el marcado incremento del tamaño y el poder de los estados, cada vez más intervencionistas, cada vez más elitistas y cada vez más ladrones y más corruptos, para perjuicio del pueblo, de prácticamente todas las naciones que todavía osan declarar ser democráticas, entre las cuales se encuentra España. 5.4. En relación con el punto anterior. No es completamente cierto que, con esta guerra proxy de la OTAN en Ucrania, nadie quedará contento. Hay grupos de élite en las naciones de la OTAN y en la actual Ucrania nacional socialista que sí que están ya contentos y que pretenden seguirlo estando mientras dure la guerra, mientras más larga, mejor.
Todas las guerras de la historia han tenido una fundamental raíz económica, y esta en Ucrania no es la excepción. Entre estas élites, antes interesadas en desatar y ahora en continuar la guerra en Ucrania están el complejo militar industrial, la industria petrolera y gasística, y los estrategas militaristas de la burocracia de los USA, diseñadores y provocadores del Euromaidán ucraniano del 2014, también los grupos de élite equivalentes en otras naciones lacayas de la OTAN, tales como Inglaterra, y ahora también Alemania, Polonia y hasta la pobre España, cuyos intereses geopolíticos no tienen nada que ver ni con Ucrania, ni con Rusia, ni con la OTAN, también los grupos de presión y de poder neonazis ucranianos, y en general, esa logia antipatriota de neomarxistas, plutócratas, globalistas y burócratas, que actualmente controla a los USA, a la decadente Unión Europea, a algunas naciones asiáticas y de Oceanía, tales como Japón, Corea del Sur y Australia, y que está luchando por reprimir la creciente influencia de China en la izquierdista, entre comillas, Iberoamérica. 5.5. Rezamos porque así nos sea. Pero el riesgo creciente del estallido de un conflicto nuclear en la propia Europa, entre los USA y algunos de sus lacayos de la OTAN y la Federación Rusa, con unas consecuencias destructivas de tal calibre, que esta vez no va a haber ganadores. Todos, y hasta los mencionados en el punto anterior, vamos a ser perdedores. El Poisson.